Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí ya en este día miércoles 23 de abril. Estoy mandando el link. ¿Saben a quién le estoy mandando el link? A mi madre, que le encanta escuchar el programa, pero nunca encuentra el link. Así que ahora se lo estoy mandando. ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo ha estado esta semana? Ya estamos en miércoles 23 de abril. Nos queda poquito ya para que se acabe el mes. Pasa volando el tiempo y no nos damos cuenta. Y como el tiempo pasa volando, pasan muchas cosas. Y hoy estamos con nuestros queridos amigos, estamos con Claudia Flores. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, gracias. Aquí tratando de no romper el micrófono. Yo ya di vuelta una. Todo bien. Estamos con Roger Mercader también, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Roger? Muy buenos días. Bien, un poco torpe la energía hoy está, ¿no? Es fácil que se caigan las cosas hoy, o que yo lo he notado desde el primer momento. Sí, ha sido como un día raro, así como todo acostado, que la mañana nos costó con mi hija llegar al colegio, a ustedes también les pasó. Hay una energía de despiste porque estamos sintiendo cosas, nos están haciendo un repaso. Es que lo que pasa es que ya hemos entendido con Roger, porque hemos tenido 2 años para darnos cuenta de que en realidad repetimos ciclos y loops hasta que pases esa materia. Es lo mismo que en hasta el que colegio. aprendamos. Situaciones parecidas, ¿no? Una y otra vez, hasta que aprendemos algo que no estábamos viendo. Y es porque somos tercos, y es porque no queremos reconocer en qué nos equivocamos. Y cuesta, y sobre todo a las mujeres nos cuesta, porque nos han enseñado a identificarnos con las acciones que hacemos y ponemos nuestras emociones en ello y pensamos que somos nuestras emociones o somos nuestros pensamientos. Y por eso nos culpabilizamos, porque evidentemente llegan momentos en el que uno explota y dice, no quisiera, o este niño me mata, o esta persona. Y pensamos que por haber pensado eso, malas personas somos un desastre. Y eso nos enlaza a la culpa que llevamos constantemente las mujeres después. Y esa culpa, que es completamente impráctica, nos evita de vivir en el presente. Porque queremos ir a un pasado y tratar de corregir o evitar lo que hemos vivido y lo que somos, pensando que hay un error en ello, pensando que si eso malo que me ha pasado, cuando en realidad, ¿por qué tenemos que decir que es malo? Porque ha habido dolor y sufrimiento. Pero no es así, la vida tiene dolor y sufrimiento, todo en este plano. Y eso malo es un aprendizaje. Exacto. No hay bueno, es doloroso, muchas cosas y muchas pruebas, pero no hay que tomarlo como algo malo, hay que tomarlo como parte de la vida. Sí, sí, pero se hace difícil en una sociedad en la cual está basada en base a culpa. Y no fallar, ¿no? Y no acertar fallar. siempre. Sí, no nos llevamos bien con el fracaso, con el error o con el problema o el obstáculo, cuando en realidad es ahí donde desarrollamos músculo, donde desarrollamos capacidades o nos vemos forzados a extraer capacidades de nosotros que no sabíamos que teníamos. Entonces es como que todavía tenemos un problema con parte del funcionamiento natural de la vida, que precisamente es la parte que, aun siendo más incómoda, es la que más nos provee de crecimiento o avances, si tenemos una buena actitud frente a ella, ¿no? Bueno, queridos amigos, estamos con Claudia y con Roger y hoy vamos a hablar del estrés. ¿Alguna vez tú has vivido estrés? ¿Estás estresado hoy día? ¿Estuviste estresado ayer? ¿Fue un día estresante? ¿O esperas que hoy no sea tan estresante como ayer? Bueno, si quieres te puedes comunicar con nosotros al 2377-516 si tienes algún comentario, alguna pregunta, porque vamos a hablar del estrés al 2377-516 y estamos acá en Radio Neura. ¿Y cómo describiríamos el estrés? Si recuerdas... ¿Como neura, como en la radio neura? Bueno, no, pero las neuras están un poco relacionadas, entendidas como estos movimientos compulsivos de la mente, ¿no? Sí que están muy relacionadas con el estrés. Si te acuerdas, hace 2 programas hablamos de la ansiedad y el miedo. Sí. Y hablábamos de que la ansiedad o el miedo propiamente, es un sistema de supervivencia. Es algo que estaba ahí diseñado para que se activara cuando hubiera un peligro real delante nuestro, llámese león o llámese un autobús que viene hacia nosotros, ¿no? Y entonces nosotros tuviéramos un sistema rápido que no nos requiriera el estar reflexionando pausadamente, porque no hay tiempo, tengo que salvar mi cuerpo de un peligro que es inminente delante mío, y que entonces me daba las posibilidades de reaccionar huyendo, luchando, dependiendo del tipo de amenaza, ¿no?
o hacerme el muerto, ¿no? Quedarme congelado. Claro, depende del tipo de amenaza, este sistema decide lo más rápido posible cuál es la mejor de esas tres opciones. Pero ¿qué pasa? Dijimos que este sistema ahora ya no se activa solo cuando tenemos un león delante, o cuando tenemos un autobús viniendo hacia nosotros, o estamos en una calle oscura de noche, por ejemplo, y vemos a alguien... Un delincuente, alguien que nos van a asaltar. No solo se activa cuando hay una realidad aquí delante, sino cuando en nuestro córtex prefrontal, que es la parte del cerebro que es capaz de generar imágenes, posibilidades, ¿no? De imaginar algo que no es, pues imagina algo que nos parece peligroso o amenazante. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor no tengo ingresos previstos hasta final de mes y ya no tengo dinero, y entonces yo doy por sentado que no va a haber ningún ingreso más y que va a llegar fin de mes y no podré hacer frente al pago que tenga que hacer frente, ¿no? Eso no es una realidad que yo tengo delante, que es inminente en el sentido de que no es ahora mismo, que me puede afectar en este mismo instante. Y no me puede afectar de forma física directa, no es una realidad que me va a hacer daño en el cuerpo ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que mi sistema no consigue hacer frente a esa percepción de peligro, que lo percibe igual que si fuera un león delante mío, con esas tres estrategias que tiene. Son situaciones complejas las que vive un ser humano ahora comparado con cuando éramos protomonetes en la selva, ¿no? Aprendiendo a manejarnos a dos patas. Son diferentes las amenazas que tenemos ahora, la mayoría de ellas son conceptuales de alguna forma, no son una amenaza física para nuestra integridad, sino que son una amenaza que podría generar consecuencias para nuestra vida que sí que a lo mejor podrían, claro, si yo me quedara sin casa y sin trabajo y sin dinero, podría acabar afectando eso desde luego a mi supervivencia, ¿no? O el estrés que uno vive en el trabajo. Claro, fíjate, lo que pasa es el estrés, lo que es que ese sistema de supervivencia está encendido las 24 horas del día. Y claro, dijimos, pero conviene mucho recordarlo, que nuestro sistema tiene dos modos. Nuestro sistema quiere decir nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestra mente y cuerpo, ¿no? Tiene dos modos. Uno es el estado de relajación, de soledad, de normal, de funcionamiento presente, de estar haciendo algo tranquilamente, y el otro es el estado de supervivencia. Pero es que muchas veces no lo podemos identificar porque sin darnos cuenta nos hemos acostumbrado a vivir en estado de supervivencia, que era un estado que, como decíamos, solo tenía que aparecer puntualmente durante... En algunos momentos de la vida. Para salvarnos en un momento concreto de una amenaza concreta y real. ¿Qué pasa? Que ese sistema de supervivencia, cuando se enciende, cambia toda la forma de funcionar de nuestro organismo. Segrega cortisol y adrenalina a nuestro cerebro, al flujo sanguíneo, lo cual nos permite distintos tipos de acciones, por ejemplo, tener más fuerza física, pero si tengo que luchar o tengo que huir, lo cual hace también que el riego sanguíneo se mueva a las extremidades para la misma finalidad, para huir o para luchar. Entonces quiere decir que se retira del sistema inmunológico, debilita el sistema inmunológico, el sistema reproductivo deja de tener ningún tipo de riego sanguíneo porque no tiene ninguna relevancia. El sistema digestivo, cae el cabello, ¿no? El sistema digestivo deja de tener relevancia porque obviamente no te vas a poner a digerir la comida cuando tienes un león delante. Entonces tenemos que pensar qué es lo que es prioritario cuando de verdad tengo una amenaza mía. O sea, yo tengo una amenaza delante mío que de verdad puede terminar con mi vida. Entonces, si yo tengo un león o un oso que está viniendo a atacarme, yo no me puedo ocupar ni de reproducirme, ni me puedo ocupar de digerir alimentos, ni me puedo preocupar de proteger mi cuerpo de virus o de bacterias. Y yo lo único que me puedo ocupar es de tener sangre suficiente en los brazos y en las piernas para huir o luchar, para pegarle un golpe en la cabeza al oso o para salir corriendo y subirme a un árbol. Entonces, eso es lo mismo que pasa cuando el peligro es difuso, abstracto, futuro, potencial, posible, o simplemente una imaginación que aparece en mi cerebro. O sea, no es que, bueno, ahora en esta época moderna en la que estamos, el siglo XXI, pero no es que nosotros vamos a encontrar un león, un tigre frente a nosotros y nos va a causar el estrés, sino es el día a día de nuestra... De hecho, hay cada vez menos amenazas directas para la gente que vive como nosotros en nuestro tipo de vida, ¿no? Desde luego, en el planeta hay muchas personas viviendo en condiciones mucho peores que sí que enfrentan ese tipo de peligros constantemente, ¿no? Pero por ejemplo, para la mayoría de nosotros... una madre que tiene a su hijo enfermo de cáncer, ese es un estrés permanente porque está con la angustia que no sabe si su hijo va a sobrevivir. Claro, ese es otro tema, porque son el tipo de amenazas al que nos vemos enfrentados los seres humanos. Claro, ¿cómo viviría un animal eso? Yo he visto un león con una pierna totalmente rota, una pata totalmente rota que le estaba evitando comer y cazar, por lo tanto le estaba matando. Y yo sí he visto ese león rugir de dolor, por ejemplo, pero no lo he visto, tampoco tengo forma de saberlo, ¿no? Pero
al observarle, me da por pensar que él no estaba sufriendo psicológicamente su estado. Estaba sintiendo dolor y se estaba muriendo de hambre, y finalmente murió de hambre, pero no estaba sufriendo psicológicamente por ello. Había una aceptación plena de la vivencia que estaba teniendo. Que no quiere decir que sea placentera o deseada. Quiere decir que no hay una resistencia frente a lo que está ocurriendo. Yo entiendo, yo no estoy exigiéndole a nadie que no tenga resistencia frente a una ocurrencia tan terrible como que un hijo esté enfermo, ¿no? O como la muerte de un ser querido. Pero sí que es conveniente entender en general, para cualquier tipo de situación en la vida, que hay un dolor que es innegociable en la vida, que ocurre y se siente cuando ocurren ciertas cosas que van a ocurrir en la vida, pero hay una parte del dolor, que es a lo que yo le llamo sufrimiento, que viene de cómo nosotros nos relacionamos con esa situación, con ese dolor. Y en unas líneas básicas te diría que en la capacidad en la que podamos tener cierta aceptación de lo que está pasando, incluso si no es deseado, habrá menos sufrimiento que si estamos en resistencia o en lucha contra lo que, de todas formas, ya es un hecho. Porque, por ejemplo, bueno, yo me fui quizá a un ejemplo más extremo, pero en el trabajo, el estrés en la universidad, el estrés en el trabajo, el estrés con algún jefe, el estrés con algún compañero de trabajo. Entonces uno todos los días va a trabajar y te vas a encontrar con esa persona que al fin y al cabo no te trata bien en el trabajo, te ha hecho alguna maldad y estás con ese permanente estrés. Aquí nos vamos al segundo programa que hicimos, la autoestima. O tu trabajo, que tu jefe te demanda más de lo que te corresponde como trabajador. Te pide que te quedes más horas de trabajo, te exige más y tú no quieres perder tu empleo. Entonces estás con ese estrés permanente. Yo te tengo que confesar que mi camino a lo mejor no es aplicable para todo el mundo, pero yo creo que es más aplicable para todo el mundo de lo que en general pensamos. Mi camino es el siguiente. Yo traté de evitar de todas las formas posibles el tener jefe. Sí. Pero eso me llevó a vivir en condiciones muy paupérrimas a nivel económico. No es como que tuve éxito de entrada en no tener jefe y proveerme yo, no. En muchas ocasiones eso significó no poder proveerme como debía. Claro. Llegó cierto punto en el que algo en mí se rindió y acepté tener jefe. Y acepté tener un trabajo en una oficina durante 5 días a la semana, con un sueldo decente. Claro, convencional, todo lo que había rechazado, todo contra lo que me había rebelado, ¿no? Y es ahí cuando realmente, finalmente, al vivir plenamente esa experiencia sin resistencia, y poder entregarme y vivir lo mejor posible algo que yo había deseado no vivir nunca, que ahí me liberé y de ahí surgió el proyecto del que ahora sigo proveyéndome y proveyendo a otras personas de servicio y del cual yo soy mi propio jefe. Sí, es decir, que yo no hubiese podido acceder a la posibilidad de ser yo mi propio jefe si no me hubiese expuesto suficiente a una situación que yo ya sabía que no era la que yo deseaba, pero que en realidad todo lo hacía secuestrado por la idea de no tener jefe. Entonces llega un punto que yo me di cuenta de que tengo que hacer lo que tenga que hacer. Y es cuando uno se pone de cara con la vivencia que le toca, incluso si no es la deseada, entonces uno ya está de cara. Y al final es eso lo que estamos hablando, es la actitud. El tener una actitud positiva no es repetirme frases positivas mientras yo estoy rabiando por dentro. El tener una actitud positiva es decir, vale, si esta es la situación que ahora tengo que atravesar, si de verdad no puedo evitar atravesarla, voy a poner lo mejor que pueda de mí, porque eso es lo que, porque eso es lo que hará que la vivencia sea lo menos sufrida posible. Es decir, el sufrimiento tiene mucho que ver con la resistencia. Eso, no resistirme. Exacto, no quiere decir... Cuando la solución escapa de nuestras manos, no resistirnos. Exacto. Mientras cambia. Tengo que ser inteligente en discernir, perdona, ya acabo. Tengo que ser inteligente en discernir lo que está bajo mi control y lo que no. Eso. Y lo que no está bajo mi control, entonces lo acepto. Y me puedo centrar en lo que sí. Claro, y me puedo centrar en lo que sí está bajo mi control. Por ejemplo, el ejemplo de trabajo, ya termino, perdona. Si yo estoy a disgusto en un trabajo, a mí me parecería lo más lógico el plantearme cambiar de trabajo. Pero hasta que eso no sea posible, ya sea porque yo tengo que confiar en mí más de lo que confío, o porque ahora no me lo puedo permitir, o por lo que sea, hasta que eso sea posible, me acerca más al nuevo trabajo, el que yo tenga la mejor actitud posible
y sea lo más excelente posible como trabajador en ese trabajo que no me gusta, que no que yo me ponga, en expresión española si me perdonáis, de culo con ese trabajo y trabaje mal y tenga una mala actitud y esté renegando y esté a ver si ya encuentro otro trabajo. Entonces el ponernos de cara lo más posible ante la situación que tenemos, incluso si no es la deseada, nos retira mucho estrés y nos da mucha capacidad para empezar ya a conectar con lo siguiente, con la mejoría respecto a eso, ¿no? Sí, Perdón. yo estaba viendo que en realidad otra vez vamos a la base de todo. ¿Por qué nos ponemos en resistencia con lo que nos está pasando? Porque de algún modo está involucrado el cómo nos vamos a ver ante alguien. Estamos queriendo defender nuestro ego y no nos damos cuenta. Eso me ha pasado hoy con mi hija y estos días con mi hija. Es el resistir que verte, que tu hija te diga eres una mala madre o me has abandonado. Y vivimos poniéndonos de modos y formas para que nuestra hija no nos vea en ese lado, o nos enojamos y decimos, no veas ahí. Nuestra madre, o nuestra pareja, o nuestro compañero No de veas trabajo, ahí, o nuestra amiga. no. Y andamos justificando. Y cuanto más años llevemos justificando los hechos, más fuera de la realidad vamos a estar. Y además, ese fantasma de culpa que tenemos ahí va a ir creciendo y vamos a pensar que es un monstruo gigante y en realidad no es más que rendirte a la situación y aceptar que inclusive puede que tú hayas tenido buenas intenciones, pero en algún momento has podido lastimar a tu hija y no lo has hecho bien. Y no eres la mejor de las esposas, y no eres la mejor de las amigas, y no eres. Ponerte de cara con eso y aprender a aceptar tu propia humanidad, porque cuando empiezas a aceptar tu propia humanidad, te vuelves más compasivo contigo y por ende eres más compasivo con los demás. Claro, porque hay algo que nos estresa, es cuando sentimos que cometemos errores. Claro. Porque tratamos de hacer las cosas y como somos humanos, nos equivocamos, erramos o nos salimos de nuestras casillas, nos da como rabia, nos enojamos con alguien y después nos arrepentimos por lo que dijimos o cómo actuamos. Entonces después viene el arrepentimiento y ahí nos sentimos mal y nos estresa, nos angustia, nos preocupamos y nos da vuelta en la cabeza, pero en el fondo cuando nos sucede eso tenemos que, ya pasó, lo aceptamos, pedimos disculpas y que no vuelva a suceder, una cosa así. De hecho, has dicho la palabra clave. No darle más vuelta en la cabeza y no estresarnos por eso. La palabra clave es arrepentimiento, porque de hecho cuando nos sentimos mal es porque estamos sintiéndonos culpables. Sí. El arrepentimiento es el momento en el que yo puedo decir de una forma bastante honesta y auténtica, oye, pues a lo mejor no lo hice del todo bien, o me estaba dejando llevar por eso, o me faltaba esta información, o fui un poco prepotente, ¿sabes? O sea, lo que estamos hablando es que arrepentimiento es reconocer mi humanidad, reconocer mi falibilidad, reconocer que no soy perfecto, lo cual me acerca a poder reconocer sin resentimiento que los demás tampoco lo son y no lo serán. Y eso, fíjate, eso nos reduciría un montón de estrés porque gran parte del estrés viene de las relaciones humanas con las personas que más amamos. Sí, pero lo que pasa familiares, es que parejas, amigos, hijos. Es ahí donde más estrés vivimos porque de alguna forma estamos todos pretendiendo ser lo que quisiéramos ser, lo que otros esperan que seamos, pero no lo conseguimos, entonces nos frustramos. Y si reconociéramos todos nuestra humanidad, nuestra falibilidad, el que somos imperfectos, el que estamos aprendiendo, en realidad no nos daríamos todos más margen para estar más relajados. Claro, pero estamos volviendo al tema. Hemos vivido en una sociedad completamente católica, cimentada en la culpa. La culpa es un elemento. Sí, la culpa claro. y el pecado. Cuando en realidad Jesús decía que no existe pecado. El pecado es un error de tiro. De hecho, no, es que el origen etimológico de la palabra griega que se usa en ese pasaje significa error de tiro, literalmente. O sea, la palabra que se tradujo como pecado en el original griego se traduce como error de tiro, errar el blanco. Es decir, ignorancia, básicamente. Los budistas dicen que la raíz de todo sufrimiento es la ignorancia, es el no saber mejor. ¿Cómo sabes mejor? Pues muy a menudo equivocándote, errando el tiro. Entonces no era que tuviéramos que ser condenados por errar el tiro. Es que errar el tiro es inevitable si lo que uno tiene que hacer es aprender a tirar mejor, por así decirlo. Pero si estamos todo el rato Pero si con cada la vez culpa, que me equivoco
me juzgo. Claro, me soy juzgo, malo y me culpo. no ahí voy a ver no aprendo. y no voy a comprender, porque solo se trata de comprender sin juicios. Claro, no es lo mismo una condena que una comprensión, Ujú. que comprender lo que ha pasado. Oye, se me acaba de venir una pregunta a la mente, una idea. Porque entonces las personas buenas sufren de estrés. Las personas No buenas existen ni buenos porque- ni malos. No, me refiero, bueno, sí es verdad, ni buenos ni malos. En realidad pero lo que hay es porque- personas más sanadas y menos sanadas. Porque hay Las menos personas sanadas que no les actúan- importa. No les importa simplemente golpear a sus hijos, golpear a Sí, su pero no quiere mujer. decir que no tenga un efecto. Devastador. En cierto momento acaba siendo devastador para ellos. A lo mejor no es inmediato el efecto, pero no le beneficia a nadie maltratar a otro. Uno puede ver a lo mejor una ganancia cínica en el momento, pero a la larga, y yo esto me gustaría reflexionáramos sobre ello. Uno solo puede dañar a otro voluntariamente, es decir, sabiendo que le está dañando, porque otra cosa es que nos dañemos sin darnos cuenta que pasa. Sí. Pero uno solo puede dañar a otro queriendo dañarle si lleva dolor dentro. Entonces, esto no es para justificar el que alguien esté dañando, pero si lo entendemos, a lo mejor en vez de criminalizar y hacer listas de buenos y malos, podemos comprendernos también a nosotros. Cuando nosotros actuamos mal o tenemos rabia contra alguien, aunque no actuemos, ¿no?, desde ahí, pero siempre nos pasa, ¿no?, que alguien hace algo y nos puede entrar un ataque de rabia o le arrancaría la cabeza así por Claro, dentro, ¿no? pero, Claro, si entendemos que en realidad lo que damos tenemos, si uno tiene compasión dentro suyo y tiene perdón y amor, es muy probable que eso es lo que va a dar a las personas. Y si uno lo que está dando es rabia o mala actitud o agresividad o culpabilización o todo, probablemente ese es el ecosistema interno emocional en el que vive esa o sea, persona. esa persona está con mucho dolor, esa persona Claro. ha sido muy dañada. Pero más que Claro. todo por pensamientos e historias que nos contamos. Las mujeres somos expertas en contarnos historias y hacemos historias épicas de, yo fui, no sé qué y no sé qué. Y por no bajarte de esa historia y entrar en vulnerabilidad, que para poder tener relaciones sanas se necesita vulnerabilidad. Es decir, una No. sensación de estar expuesto, una sensación de... Claro, es arriesgado porque todos hemos estado en vulnerabilidad Y nos han y dañado. precisamente Ujú. en ese estado de apertura y de exposición hemos sido dañados, ¿no? Entonces todos llevamos el acto reflejo de que es peligroso estar en vulnerabilidad. Lo que pasa es que no acabamos de entender que es mucho más peligroso a la larga el no entrar nunca en vulnerabilidad porque inhabilita de facto la posibilidad real de generar relaciones Vínculos íntimos, sanos. vínculos, incluso entre padres y hijos. Claro, no abrirse, estar siempre a la defensiva. Claro, porque fíjate, para conectar yo necesito conectar desde algo que está aquí en mi interior, pero si yo estoy protegiendo siempre eso que está en mi interior, eso que está en mi interior no está disponible para conectar. Y eso, además, depende de los dos lados. Los dos lados tienen que estar disponibles para estar abiertos y generar esa conexión. O sea, hay muchas relaciones de pareja, muchas relaciones familiares que en realidad no se relacionan nunca propiamente, porque lo que se está relacionando es un escudo con otro escudo. Porque hay mucho dolor dentro y hay mucho miedo a que haya más dolor, ¿no? Irónicamente, lo mismo que nos puede generar más dolor, que es abrirnos, es lo mismo que nos provee de la sanación. Entonces, fíjate que una de las cosas que nos causa más estrés es luchar contra cuestiones que, si nos fijáramos de verdad, son inseparables de la experiencia de ser humano. Como por ejemplo que el dolor existe. Y que entonces, si yo baso mi vida en tratar de controlar que no haya dolor en mi vida... Porque hay personas que dicen, no quiero sentir dolor, no quiero Claro, vivir dolor. entonces no estamos entendiendo que la capacidad para sentir dolor es la misma que para sentir amor o bienestar. Y el dolor O sí o placer. sí se presenta en la vida. Exacto, O sea, existe no- una capacidad para exacto. sentir y lo único que puedo hacer es estar conectado con esa capacidad de sentir o no estar conectado con esa capacidad de sentir. Lo que no puedo hacer es discriminar y decir, no, solo voy a sentir la parte de la vida que me gusta, solo voy a sentir felicidad, gozo, Amor. alegría, no voy a sentir nunca dolor, miedo, no es posible. Entonces lo tratamos de hacer sin darnos cuenta, tratamos de editar la vida para que solo se sienta lo que queremos, pero no. Por eso nos sentimos cojos, todos andamos cojos, porque negamos esa parte oscura y la vemos afuera. Todos tenemos luz y oscuridad. Cuanto antes te pongas a trabajar en tu propia oscuridad y la conozcas, más vas a tener conocimiento sobre ti, vas a dejar de andar mirando afuera. O sea, ya vas a entender que si hay algo de afuera que te está haciendo enojar, es porque todavía tengo esta heridita que esta persona me está reflejando. Pero para llegar a eso, tenemos que dejar de editar la vida, de decir esto es bueno o es malo. Todos tenemos luz y oscuridad. Todos.
No hay nadie que no tenga Pero eso. fíjate, no es que yo no pueda discernir cuando Ajá. observo una realidad, pero la idea es que en vez de hacerlo desde una especie de dogmas o leyes que yo tengo en mi cabeza, que acaban dividiendo la realidad entre bueno o malo, yo puedo hacerlo desde el corazón, el sentir lo que es apropiado para mí, lo que no lo es, lo que resuena conmigo o lo que no, lo que yo quiero tener cerca o lo que no, sin necesidad de que lo que no quiero tenga que ser malo o que lo que yo quiero tenga que ser bueno en sí. Hay cosas que para unos serán buenas que para otros serán malas. Sí. Entonces, si en vez de dividir en listas de buenos y malos, lo que lo hacemos es referenciado a lo que yo siento, ¿no? Pues mira, yo siento que ahora esto es bueno para mí, yo siento que ahora esto no es bueno para mí. No, no nos damos cuenta, pero si vamos calificando buenos y malos, eso nos genera estrés porque acabamos todo el rato viviendo, vigilando que lo bueno esté bien pegado a mí y no se vaya, y que lo malo lo eche bien lejos, ¿no? Entonces acabo teniendo una vida muy estresante en realidad. Además, sumado a eso, somos seres gregarios. Las mujeres tendemos a buscar mucho el consejo de las amigas y de todo el mundo. Entonces, el aprender a vivir en tu propia vida significa que tú empieces a hacer ejercicios de reconocimiento de por qué haces las cosas que haces, no si está bien o mal, sino por qué actúo como actúo. Comprender. Comprender, porque en realidad afuera te van a seguir reflejando que más rabia, más está bien, está mal. No tienes por qué ponerte de ningún bando, o sea, basta de culpa. Es eso lo que tenemos que sacar porque la culpa te evita tener una vista más clara de qué estás haciendo en realidad, y si lo estás haciendo lo más práctico y ligero posible, porque en realidad esta experiencia la has venido a vivir. Entonces, ¿te la haces placentera o te vas a seguir haciéndola pasar mal? Bueno, vamos a hacer una pausa y ya vamos a regresar. Aquí estamos con Claudia y con Roger en este programa especial. Estamos hablando del estrés y todo lo que puede causar y cómo lo podemos entender. Ya regresamos aquí en Radio Neura. Estamos de regreso aquí en la mañana en Radio Neura. Te puedes comunicar al 23 77 516. Estamos con Roger y con Claudia hablando sobre el estrés, las reacciones de las personas, la violencia, la ira que te puede causar el estrés. Pero justamente estaba comentándole a ellos que se viralizó una imagen, incluso salió en las noticias, de un hombre golpeando a un perrito muy fuerte, de una manera muy violenta, y un vecino desde otro departamento logra grabarlo y denunciarlo a Carabineros. Finalmente se llevan detenido a esta persona que agredió muy fuertemente a este animal, a este perrito, que era un perrito pequeño además, o sea, bien, él era un venezolano, pero mi pregunta es la siguiente: esa persona que agredía tan fuertemente a un ser tan indefenso, ¿siente culpa? Yo en mi experiencia, casos que he visto, ¿no? Personas que han sido maltratadas de pequeña, y hay un caso en concreto, un hombre que conocí hace muchos años en Barcelona, que él mismo me lo dijo, yo estaba yendo en la dirección en la que mi padre fue cuando yo era pequeño, en términos de sacarse el cinturón, darle a sus hijos, emborracharse, pegar palizas. Y un día que me vi quiere decir que vi a mi padre en mí. Y él estaba haciendo lo mismo que su padre. Me di cuenta de que yo estaba siendo exactamente mi padre. Claro, en ese momento comprendí todo. Es como a mi padre le pasó lo mismo que él me hizo pasar a mí. Y eso no es para justificar o eximir de la responsabilidad a quien ha hecho daño. Pero yo también lo que veo cada vez más claro es que si no entendemos de dónde viene lo que hemos llamado maldad, ¿no? De dónde viene la violencia, personas haciendo daño a inocentes, ¿no? No nos lo vamos a quitar de encima, no vamos a sanar esa enfermedad, que es lo que en realidad es una enfermedad emocional en la que hay tanta acumulación de dolor en ciertas personas y hay tan poca educación, no la hay en realidad todavía ahora, respecto a qué hacer con el dolor emocional, que la única salida que encuentra ese dolor emocional es primitiva, que es la de creer, y atención, porque esto es fuerte, pero nos puede pasar a todos en cualquier momento, creer que dañar a alguien me va a hacer sentir mejor, me va a quitar dolor a mí. Entonces hay algo muy importante entender, que yo solo le puedo dañar a alguien queriendo hacerle daño si yo tengo mucho dolor dentro. Eso no me excusa, no justifica que yo dañe a otro, pero sí que lo explica, porque pues, si por ejemplo a mí me han hecho mucho daño, yo tengo que ser consciente
que ese dolor o yo lo proceso conscientemente, aprendo a procesar mis emociones, aprendo a buscar formas de canalizar mi rabia o mi tristeza o mi dolor, aprendo a poner en orden todo esto en mí, o tarde o temprano a alguien que yo considere que es más inocente que yo, igual que yo lo era más que esa persona que me agredió, le voy a dañar también. Entonces es como que en uno tiene que terminar el sufrimiento en términos de que a lo mejor sí te han tratado muy mal, a lo mejor te han maltratado o han abusado de ti, y es terrible que te haya pasado, pero sería más terrible que el hecho de que te haya pasado eso te convirtiera en una persona parecida a la que te hizo pasar por eso. Y la única forma de redimirse de eso es hacerse consciente plenamente, pasar del juicio, pasar del odiar o resentir o lo que sea, o justificar a veces, porque hay personas que han sido maltratadas por sus padres y los justifican. Pasar de eso a comprender realmente qué es lo que ocurrió, de dónde venían esas cosas, porque si veo de dónde venían en mi padre, probablemente me puedo dar cuenta de dónde vienen en mí y sanarlo, y terminar con eso. Por ejemplo, en el caso de que alguien hubiese sido maltratado por sus padres. Entonces, claro, nada justifica el maltratar a otro ser, pero sí tiene unas razones. Y si las tiene, quiere decir que a lo mejor podríamos hacer algo en la forma de funcionar como humanos y en la preeminencia que le damos a sanar emocionalmente, la importancia que le damos para evitar al máximo que estas cosas pasaran. Por lo menos reducir las posibilidades de que ocurran, ¿no? Y una de esas es tomar conciencia de lo que hago, digo y pienso. Perdona, es que quería explicar justo porque se ha puesto la luz verde y claro, yo fui educado en radio, hice 3 años de radio, estudié en Barcelona, tal cual, y para mí hay algo sagrado casi religioso, me he dado cuenta casi dogmático, que es cuando la luz verde se enciende, se calla. Y tú tienes normalmente esa capacidad rompedora, rebelde, que curiosamente ibas vestida de verde, de saltarte esas normas. Que yo soy muy rebelde en otras normas, en otras cosas, curioso, pero en esas cosas que yo soy dogmático es justo las que... Y yo he sentido rabia por un momento cuando tú has hablado, justo cuando se ha puesto la luz verde, imagínate. Así de condicionados. O sea, es tan fácil como eso, en realidad. Es tan fácil como eso. Yo considero que eso es sagrado cuando ya ves tú. Cuando yo he visto en la televisión, en la tele pública, he visto gente hablando fuera de micro y todo y no pasa nada. Y sin embargo, como yo le he dado un valor a eso casi de ley, cuando tú te saltas esa ley, el resultado es... A uno le molesta rabia. la rabia. Pero ¿quién se ha generado eso en realidad sino yo, no? Porque es arbitrario eso en realidad. Y cuando uno va manejando, que vas manejando y tú vas tranquila, feliz de la vida, es un lindo día, una linda mañana, vas feliz y de repente se te atraviesa alguien, pero maleducado, se te cruza y se te pone adelante y casi chocas y tú quedas así y además te hace una grosería. Y uno que así como que rabia y va feliz y quieres pelear con esa persona. ¿Y qué haces ahí? Claro, pero mira, eso es muy gracioso porque eso pasa muchas veces, sobre todo las personas y uno va tranquilo, va feliz, terminan el día. Las personas que están empezando a trabajar así a nivel espiritual y tal, que hablan en términos como de vibrar alto, buena vibración, no estar positivo, mentalidad positiva. Claro, pero fíjate... ¿En qué está basada mi felicidad? Exacto. Si cuando una persona fuera de mí libremente decide hacer X, esa felicidad... Claro, pero ¿quién se está perturbando en realidad? ¿Me está perturbando la otra persona o la otra persona simplemente está en su película haciendo lo suyo y soy yo que me perturbo usándole de excusa? Y aquí está la clave, es como que, sí, yo quiero ser feliz y vibrar alto y estar, si me permite, tirarme pedos de color de rosa. Pero a la que aparece alguien y hace algo que yo identifico que es algo que no está bien, entonces yo para demostrar que eso no está bien y tratar de controlar la conducta del otro, tengo que robarme... tengo que perturbarme, tengo que robarme la felicidad. Y eso es lo que hacemos, creemos que si yo me enfado ante lo que hace alguien, eso va a hacer que ese alguien no lo haga o lo haga distinto. O sea, estamos educados en el perder. Exacto, o sea, somos capaces de lanzarnos al despeñadero por tener razón, porque el otro pierda. Me enfado y no respiro, literalmente. Pierda. No me interesa ganar, yo solo quiero que él pierda. Me enfado y no respiro. Entonces, si él se lanza, yo me voy a lanzar porque quiero que él pierda. En vez no, de pensar, o si el precio de demostrar que el otro ha actuado mal bajo mi código moral es que yo sacrifique mi felicidad y mi bienestar, es decir, que me tire el suelo y empiece a darme otro, mira lo que me has hecho, pues lo hago. Sin embargo, lo que estoy sacrificando es mi bienestar y mi felicidad, porque yo podría haberme tomado eso de otra forma o decir, no es personal, o esta persona, pues mira, está así hoy y ya está, yo quiero ser feliz, como quiero ser feliz, también tendré que ver en qué cosas le pongo el foco y el peso y a qué cosas no. Entonces, en realidad, muchas veces nos perturbamos a nosotros mismos creyendo que eso nos va a permitir controlar la situación o la persona que está haciendo algo que no nos gusta, ¿no?
No, y también, por ejemplo, que vas al trabajo, tienes que hacer una presentación, vas con tu chaqueta blanca, tu vestido blanco, todo perfecto, vas contenta, tengo todo preparado de mi presentación en la oficina y viene alguien corriendo y te derrama todo el café. Ley de Murphy. Y tú... Eso es más fácil que pase. Eso es más fácil que te pase si eres una persona que es muy dependiente de la noción de cómo verán los demás. Cómo te van a ver. Fíjate que las personas que son más dependientes de cómo les verán los demás siempre son más proclives a tropezarse, o a que algo se les vaya mal, o que una carrera en las medias, o que... Es como que uno genera esa tensión, y esa tensión es lo que llamas. Yo he aprendido a vivir con eso y tomármelo con gracia, porque caminaba... Bueno, sí, yo soy torpe también. Era modelo, tenía que caminar en la calle, no sé qué. Me he metido a los huecos inexistentes. Una vez estaba en una feria en La Paz, en las Salacitas, caminando, mirando, porque siempre estaba mirando arriba. Sí, me he enredado con todo. O sea, le han puesto una hilera de focos en la calle para que... Pero como soy tan alta y ese día estaba con tacos, me he llevado todo en el cuello y todos guau. Entonces me han pasado este tipo de cosas y entonces te pones... ¿Cómo te pones? Siempre me he caído. Yo también, yo caídas míticas. Entonces, aprender a llevarte bien con esas partes tuyas que son raras. Reírse uno mismo de una forma sana, no cruelmente, sino reírse amablemente de uno mismo. Es muy sano y quita mucho estrés. Sí. Parte del estrés es una tensión constante interna de tener que estar a la altura como que de todo algo. te molesta. Sí, pero es porque que es también... además porque tienes que estar mirando al milímetro cómo te ve Si todo dependiera de todo el rato. O cuidado, mi hija me vea como, ay, no, cuidado, piensa. Calculando, ¿no? Ay, o sea, en algún momento hemos creído que tenemos algo de control. Es que eso es el otro día cuando Nubuye me ha dado ataques de risa porque le digo, hacemos tanta cantidad de cosas para que sucedan o no sucedan cosas, rituales y demás. Y después sucede lo que tiene que suceder en general. Y pensamos que estamos, cuando en realidad, y eso le decía a Roger, es que vivir en este mundo siendo madre, sin tener una noción de Dios, es un infierno. Porque creemos que nosotras tenemos que llevar en nuestra espalda. Que hacer que no se desmorone la vida, básicamente. Que no se le desmorone y que yo además las mujeres a nivel cerebral están más preparadas para identificar posibles peligros o amenazas, sois más proclives a la ansiedad. Claro, os quedabais, eso, estamos hablando de hace muchos siglos, milenios, os quedabais en el territorio, en la casa, digamos, en el terreno, ¿no? A cuidar las crías y a proteger también la casa, claro. Mientras el hombre iba a cazar. Claro. Entonces el proteger la casa implica que yo tengo que estar pendiente de los ruiditos, tengo que estar pendiente de ver si pasa algo por ahí, si mi cría está llorando, si yo estoy fuera mirando a ver si hay alguien. Entonces, claro, se desarrolló una capacidad mayor en vuestro cerebro para detectar peligros o amenazas. Claro. Eso es algo que las mujeres tenéis que tener en cuenta. Ese sexto sentido. Porque si funciona con inercia, al final os hace tener una visión distorsionada de la realidad en la que parece que todo es una amenaza, un peligro. Y eso no permite salir del estrés y estar en relajación, ¿no? Sí. Bueno, y también, ¿cómo nos quitamos el estrés yendo a un spa, un masaje? No, pero algo que no salga tan costoso, digo yo. ¿Cómo nos quitamos el estrés? La naturaleza, meditar. Sí, lo que pasa es que tenemos que discernir dos cosas aquí. Las curas paliativas, sabemos lo que son, ¿no? Las curas paliativas son para hacer que el tránsito por esa alteración o patología sea lo mejor posible. Eso serían masajes, paseos en el bosque, conversaciones lindas con amigos, escribir, meditar, ir a la piscina, hacer deporte, hacer actividades artísticas, cantar, bailar, escribir, pintar. Escuchar música. Eso te ayuda para Esas son curas paliativas. Para depurar lo que tengas que esté presente. Pero tienes algo. Sí, pero estoy haciendo un planteamiento alternativo a eso. Que son curas paliativas que no lo estreses, no lo estreses. Sí. No, me estreso solo. No me hace falta ayuda, en eso siempre he sido bueno. Pero curas paliativas son las que no van a cambiar la raíz del problema. Van a hacer que el problema sea un poco más llevable, lo cual, fíjate, puede llegar a ser negativo. Claro. Porque si yo estoy funcionando en mi vida, estoy enfrentando el mundo laboral, la relación con el dinero, la relación con los hombres o las mujeres, la relación con mi familia, la relación con mis amigos, la relación con lo que pasa en el planeta, la relación con mi salud. Si yo estoy enfrentando esos temas de una forma que genera estrés, por la forma de mirarlo, por mis creencias limitantes, por mis miedos no procesados, por más que yo haga 30 horas de yoga, levite, me reúna con los maestros ascendidos, me vaya a la isla Alacrán, al templo ese cristal que hay, por mucho que hable con los unicornios y los seres de 7 dimensiones, nada va a cambiar, que yo sigo viviendo de una forma en que el resultado final para mí es vivir estresado, angustiado, con ansiedad, cansado, de ruido.
Entonces, tenemos que diferenciar, hay curas ¿Y cuál es la paliativas. clave? Porque cuando La clave es tomar decisiones en nuestra Ya. vida en la medida de lo posible. Yo entiendo que hay circunstancias, ¿no? Sí. Claro, tú eres una madre soltera y tienes 3 crías, pero a lo mejor no tienes el lujo de permitir, oye, dejo este trabajo porque me estresa y a Claro. ver qué hago. No, yo no entiendo eso. Pero sí, en la medida de lo posible, entender que es una prioridad número 1, debe serlo, nuestra salud mental, nuestra salud emocional y nuestra salud física. Y por lo tanto, no todo pasa solo por alimentar el cuerpo, que evidentemente es básico, también es importante alimentar un buen estado mental y un buen estado psicológico y emocional, y eso a veces incluirá tomar decisiones. Es decir, a lo mejor tengo que ganar 100.000 pesos menos si eso me da un poquito más de tranquilidad o más tiempo con mis hijos, o más felicidad, Sí. o posibilidad de relajarme un poco más, o de irme a hacer un masaje de vez en cuando. Es decir, tengo que empezar a entender que cuidar de mí es empezar a reformular mi vida poniendo en la ecuación mi estado mental y emocional, que lo hemos pasado por alto en la mayoría de los casos. Y ya nos queda poquito Y tiempo para que la la clave. Claudia nos dé un El mensaje. empezar a vivir en estado de presencia es algo nuevo para mí. Y aún así, 2 años después, con Roger empezó a leer, no tenemos ni idea de qué Podemos es hablar vivir en otro estado día Pero de de ¿qué? eso. Pues lo vamos a presencia. hablar el próximo, pero Sí. resúmenos rápido qué podría ser. Vivir aquí y ahora presente. Ya. No Para pensar en el pasado. Haciendo ni lo que en el estás presente. haciendo en Haciendo lo que este estés momento. haciendo, imbuirte plenamente en eso. Si vas a estar con tus hijos, deja un poco todas tus ideas que tienes de... Míralo, obsérvalo, míralo, Disfrútalo. bien, disfrútalo, velo, ámalo. Sí. Si tienes un gato, ama, los gatos son los mejores maestros zen. Sí. De verdad, ellos inclusive entran en un momento en que tú estás demasiado neurótica, se tiran encima tuyo, te Los gatos ayudan, ayudan, ¿no? en serio. Entonces, vivir en presencia, y eso vamos a ir desarrollando. El presente. Sí, el presente. Yo, por eso no podía dormir anoche. Puedo recomendar el ciclo que hizo Roger de videos, que se llama Presente, Sí, que lo ha ¿dónde hecho lo hace pueden ver? 11 años, está en nuestras redes, y ahí ya voy compartiendo el 5º capítulo. Y de todas ¿Dónde formas, te pueden en encontrar? asistenciaevolutiva.com encuentran tanto mi canal de YouTube como nuestros Instagrams, pero aparte ahí también les explico el proceso de acompañamiento que ofrezco en Asistencia Evolutiva para Sí. precisamente lidiar con esto, con Y vernos- niveles de estrés o de ansiedad que Exacto, son pero hay demasiado clips altos. pequeños ahí que vean nuestras redes, ahí he compartido cosas que hace. Asistenciaevolutiva.com, ahí lo tienen todo. Ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Claudia, Roger. Muchas gracias a ti, Gracias, Poliana. Poliana. Nos Por encanta. acompañarnos aquí en el programa. Les dejamos un gran abrazo y no se olviden que estamos todos los días aquí a las 11 de la mañana en Radio Neural. Les habló Poliana Rivera. Nos vemos. Chau, chau. Chau.